Señor Dios, en esta mañana, Padre bendito, quiero poner en tus manos este tiempo. Ayúdanos, Padre bendito, a entender, Señor, a escudriñar, Padre bendito. Trae tu Santo Espíritu, Padre bendito, que nos guíe en esta mañana, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, y poderla llevar a cabo en nuestras vidas, Dios. Ponemos en tus manos nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, esta mañana quiero compartirles una porción de la palabra que he titulado Llamados para ser bendición. Amén. ¿Cuántos creen que somos llamados para ser de bendición? Vamos a empezar a tratar de entender por qué recibimos bendición. ¿Por qué tú y yo somos bendecidos, hermanos? Y quiero que vayamos a Génesis 1 al 2. Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis 1 y 2? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ok? Entonces, la palabra nos revela que en un principio Dios crea ¿qué? Los cielos y la tierra. Y nos menciona que había ¿qué? Un desorden y estaba vacía, ¿no? Ahora bien, quiero retomar el tema de la bendición de Dios desde el principio, desde Génesis, ya que a veces es uno de los temas como más complicados o más controversiales para el ser humano, el entender, el concebir cómo Dios creó todo, ¿no? El decirnos a nosotros mismos, sabemos que es un acto de fe, ¿no? El creer esto, lo leemos en la palabra y sabemos que por fe creemos que Dios lo hizo así, amén. Pero muchas veces en el ser humano queda como esa espinita, esa pregunta, ¿no? Pero Dios, ¿cómo hizo esto? Pero ¿y cómo hizo el otro, no? Nos queda muchas veces pues esa espinita, vamos a decirlo, ¿no? Comprender cómo Dios lo creó todo. Y vemos que también la ciencia se ha acercado hacia estudiar cómo fue que se crea todo, ¿no? Se empiezan a generar muchas teorías, empiezan a crear muchas teorías, ¿no? Y una de ellas habla de la energía, de cómo a través de esa energía comenzó a dar vida. ¿Amén? Entonces, pero finalmente no se termina a veces por creer del todo, ¿no? A veces platicamos con personas no creyentes o queremos convertir a alguna persona y está esta pregunta, ¿cómo Dios crea todo, no? ¿Cómo fue que sucedió? Entonces, es muy importante que nosotros estudiemos la palabra y lo reflexionemos y lo creamos nosotros primeramente y le pidamos al Espíritu de Dios que nos revele todas esas preguntas que tenemos dentro de nuestro corazón, porque cada uno de nosotros a veces tenemos como que esa pregunta, Dios, ¿cómo hiciste esto? Dios, ¿cómo formaste el otro? ¿No? Entonces, en los primeros capítulos del Génesis, Dios nos comienza a explicar, ¿no? ¿Con qué propósito Dios crea todo esto? Vamos a entender. Génesis 1, 27 al 28. Alguien que me ayude a leer esta parte, por favor. Génesis 1, 27 y 28. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Dios después de crearnos, hermano? ¿Qué es la primera acción que hace Dios, que tiene Dios? ¿Qué nos dice su palabra? Nos da su bendición. Amén, hermano. Lo primero que Dios piensa, lo primero que Dios hace
después de crearnos, es bendecirnos, bendecirte, hermano, amén. Nos da después, quiero que me sigan, esta parte es muy importante, nos da dos instrucciones. Una, que es que fructificar, y la otra, multiplicarse. Estas dos, después de recibir la bendición, ya son dos instrucciones que nos está dando Dios. Y quiero que nos quedemos con esta primera, que es fructificar, hermano. ¿Ok? Nos da también la autoridad de poseer la tierra. Él nos está dando ya la autoridad, hermano, de poseerla. Y nos da también autoridad ¿sobre qué? Sobre todos los animales, sobre todos los peces, sobre todo lo que hay, lo que Él creó. Entonces, si me va siguiendo, hermano, esto refleja la importancia del ser humano para Dios. Si podemos entender esto, Dios nos da un lugar muy privilegiado dentro de la creación. Y quiero que vayamos uniendo poco a poco todas estas partes, ¿no? Entonces, vemos que Dios crea, ¿no?, los cielos, la tierra, los peces, le da la bendición al mar de crear vida, porque también le manda al mar crear vida, y le da la bendición a la tierra de crear vida también. A cada uno nos va dando una instrucción y nos va dando cierta bendición específica. Amén. Posterior a esto, ¿qué nos da? Nos brinda el jardín del Edén, ¿no? El cual representa, ¿qué representa ese jardín del Edén, hermano? ¿Qué es lo que Dios buscaba en ese jardín? Intimidad, comunicación, un lugar especial. Por sobre toda la creación, dijo, quiero un lugar especial donde pueda tener intimidad con ellos. Dios quiere tener intimidad con nosotros, hermanos. Por eso crea el jardín de Edén tan especial. Después, también nos da una labor, ¿no? Dice que pone al ser humano para labrarlo, para trabajarlo, ¿no? O sea, pensemos esto, Dios al crearnos, ya también estaba pensando en esas características que íbamos a tener, ¿no? Lo mismo cuando le dice a Adán, ponle nombre a todos los animales, ¿no? ¿Qué está haciendo Dios? Mostrarnos que somos hechos a su imagen y semejanza, y dice, usa tu creatividad. Esta bendición que te he dado de ser creativo, utilízala, ¿no? Y posteriormente, pues bueno, ya sabemos que Dios también nos brinda la ayuda idónea a la mujer, ¿no? Y cualquiera de nosotros que tenemos la oportunidad, ¿no?, de tener la bendición de una compañera de vida, pues sabemos que es realmente un diseño perfecto que Dios creó, ¿no? El tener esa compañera de vida, ¿no? ¿Qué sería del ser humano sin la mujer, ¿no? ¿Qué seríamos? No podría existir la creación. Entonces, todo lo que hemos leído muchas veces y que no tomamos en cuenta de qué va la historia, primero Dios crea el cielo, la tierra, el sol, la luna, el firmamento, los animales, ¿sí? Y yo te quiero hacer una pregunta, hermano, ¿para quién creó Dios todas estas cosas? ¿Para quién Dios, hermano, creó todo esto? Pregúntatelo. Así es, hermano, Dios creó todo esto pensando ¿en quién? En nosotros, pensando en ti. Amén, hermano. Entonces, imagina esto, no sé si has podido ver en las películas o has tenido oportunidad de ver algún despacho de algún o algún laboratorio, no sé, imagina a Dios ahí en su laboratorio o en su despacho, ¿no? Creando este proyecto, ¿no? Pensando en el diseño que nos iba a dar, ¿no? Pensando en la creación de la tierra, pero pensando en ti, hermano, para que lo disfrutaras. Crear un insecto específicamente para que tú lo descubrieras y te asombraras por esa creación. Esos diseños, a veces los que les gusta ver National Geographic o han visto algún documental, ¿cómo te sorprende la creación de Dios? ¿Cómo te impacta? Dios en ese taller creando todo para nosotros, hermano, para bendición, amén. Entonces, imagínalo, pensando, voy a poner estas pistas, ¿no?
No les voy a dar todo, no les voy a dar todo así, quiero que lo vayan descubriendo, quiero que vayan creciendo y que ellos mismos, a través de su fe, de su vista, vayan reconociendo que yo soy el único creador del cielo y de la tierra. Amén. Entonces, esta mañana quiero retomar Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19, ¿qué nos dice? ¿Qué declara la palabra aquí? Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué, hermano? Porque Él nos amó primero. Entonces, ese amor que surgió, Dios cuando diseñó ya nos estaba amando. Desde que nos estaba creando se estaba deleitando en esa creación, en nosotros, hermano. Amén. Quiero que entiendas lo importante que eres para Dios. Este versículo es muy corto, pero nos revela que el primero en amar y en anhelar una relación con nosotros, ¿quién fue? Dios. ¿Ok? Él, mientras estaba creando los cielos y la tierra, estaba pensando en nosotros. Entonces, si nos ponemos en esta perspectiva de resumir un poco qué sucedió, ¿no?, en este inicio, en este nuevo gran proyecto donde todos somos lo principal, piensa todo este movimiento, toda esta energía, todo lo que se nos entregó, ¿no? O sea, lo leemos rápido en el Génesis, creó Dios la tierra, pero ¿cuánta energía se necesitó para crear eso? ¿No? ¿Cómo fue el movimiento? Solo podemos imaginarlo, pero fue muchísima energía, fue muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. No llegó Dios y dijo, bueno, pues ya, hoy tierra. No, lógicamente que dice que somos a imagen y semejanza. ¿Cómo haces tú para crear en lo que trabajes o en lo que diseñes o si vas a vender? Te sientas, tomas un tiempo y dices, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? Así Dios, imagina cómo se sentó para crear y concebir todo lo que hoy tenemos, hermano. Entonces, Dios declaró en el versículo que vimos en Génesis, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta gran bendición otorgada a la fecha ha sido inamovible, hermano, ¿no? La gran importancia que nosotros tenemos, aquí Dios desde el Génesis dice, tú vas a sojuzgar, ¿no? De repente vemos películas donde nos ponen que los chimpancés nos van a gobernar y que nos van a gobernar los peces y que van a venir los aliens y que ya están los extraterrestres. Nada de eso se ha podido comprobar. ¿Qué es lo único que se ha podido comprobar, hermanos? La palabra de Dios, que declaró que íbamos a poder tener esta bendición sobre todo lo creado, y a la fecha el ser humano, ¿no? E inclusive hoy en día el ser humano, hacemos una introspección del ser humano y decimos, es que somos un cáncer para la tierra, o sea, destruimos todo lo que tenemos, ¿no? Pero Dios así lo decidió. Nosotros no somos quien para decir si estuvo bien o mal. Dios nos dijo, sojuzgad la tierra, ¿ok? Entonces, velo de esta forma. Ya estaba todo terminado, se realizó esta grande obra. No sé si te ha tocado ir a alguna construcción monumental o así colosal. No sé si has tenido la oportunidad de ir a algún estadio. Me tocó conocer el estadio de Bayern Múnich y es, o sea, cuando las construcciones son así de colosales y tú entras dentro de la construcción, es aplastante. O sea, te sientes muy chiquito y se siente increíble vivir toda esa creación, ¿no? Todo eso colosal. Entonces, nos sorprende, ¿no? Y imagínate cómo era el jardín del Edén, hermano. Imagina cómo nosotros hoy en día podemos ver el campo, podemos ir al mar pero imagina cómo era ese espacio, ¿no? Nos lo describe con los frutos, nos lo describe que muy someramente, pero realmente, ¿cómo te lo imaginas? Debió haber sido un diseño hermoso. Nada que ver con inclusive con lo que hemos podido ver. ¿Sí me va siguiendo, hermano? Entonces,
imagina esta parte, ¿no? Tenemos a Dios creando todo, usando toda esta energía, dando el jardín del Edén, entregándonos toda esta creación, entregándonos todo su trabajo, ¿sí? Y como cuando éramos niños, ¿no? Y me imagino al enemigo, como cuando eras niño y le daban a tu primito una pelota, un regalo, ¿qué decías? Yo lo quiero, denme, y hacías berrinche, ¿no? Hacías berrinche y decías, yo lo quiero. Imagina al enemigo viendo todo este trabajo, toda esta labor, ¿sí? Monumental de Dios, sentado ahí, no sabemos cuánto tiempo, pero lo estuvo trabajando, lo crea, te lo entrega, y que llega el enemigo y dice, yo lo quiero. Pero imagina que Dios, dentro del diseño, decía, yo no voy a crear robots, yo voy a crear a alguien que me busque, porque creaciones Dios no lo sabemos, pero debe tener miles de creaciones, solo Él lo sabe y podemos imaginarlo, ¿no? La Biblia nos describe ángeles, un poco de su creación, realmente no lo conocemos, pero debe de tener creaciones específicas, pero nosotros, su diseño era decir que Él me busque, que Él me anhele, y llega el primo envidioso y no, vas a ver que no te va a amar, no te va a anhelar, lo voy a distraer. Entonces, el enemigo siempre busca mentir y distraer, ¿ok? Y a veces, si no nos damos cuenta, hemos platicado ya muchas veces, muchos nos hemos dado cuenta, empezamos a percibirlo, con todas estas teorías de pronto que vienen, que si ya vimos, que si el telescopio ya vio la galaxia no sé cuál, y que ahora el telescopio ya tomó que no sé qué, a cuántos miles de... Entonces, de pronto vienen estas noticias, ¿no? Que tenemos nosotros, ¿cómo comprobarlo? Es difícil, ¿no? Que uno de nosotros diga, bueno, ahorita vengo, voy a agarrar un cohete y voy a ir a checar que todo esté en orden. Realmente no lo tenemos, hermano. Bueno, a la escala a la que estamos nosotros, igual a lo mejor si alguno se vuelve millonario, pues bueno, tal vez construya su cohete y vaya a comprobarlo, ¿no? No deja de ser una teoría. Y entonces, a veces, un poquito quiero meterme en esta parte porque nos platican, nos ponen noticias de este tipo y muchas veces lo que genera es que cómo te sientes tú cuando te dicen que es inmensamente, hay muchas otras galaxias y todo, cómo comenzamos a sentirnos como hormiguitas, ¿no? Comienzas a sentirte a veces insignificante, ¿no? Comparado con la inmensidad, ¿no? Del universo, como que te sientes nada, ¿ok? Entonces, nos hace olvidar que todo lo que tenemos aquí, nosotros estamos aquí, hermanos, ¿amén? Nosotros estamos parados aquí en la tierra. Dios nunca nos dijo, pues agárrense un cohete y vayan a ver qué otras cosas se encuentran de lo que he creado. Sojuzgar la tierra, fructificar y multiplicarse, nada más, hermano. Lo demás, pues bueno, la ciencia querrá buscar por sus propios medios encontrar algún error en la creación, jamás lo va a encontrar. ¿Qué pasó con la Torre de Babel? ¿Qué dijo Dios? Hasta aquí. Dios pone límites hasta la ciencia. ¿Amén? Entonces, y aún con todo lo que sucedió en el jardín del Edén, sabemos que el enemigo llegó, nos engañó y bueno, perdimos esta parte de esa bendición. Pero aún con todo eso, hermano, tú, en tu vida, ¿cuántos no podemos dar gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido? ¿Cuántos no le pueden decir gracias Dios por todo lo que he vivido? Gracias Dios por permitirme multiplicarme. Gracias Dios porque a pesar de que hay aflicción, esto es hermoso. Por más que el enemigo haya tratado de distraer y todo, ¿cuántos no levantan su mano y dicen amén Dios por todas las bendiciones que me has dado? Entonces, quiero que me vaya siguiendo en esta parte. Apocalipsis 12:10. Vamos a ver. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ponga mucha atención en esta parte. La palabra nos revela que el enemigo nos acusa ¿cuándo? ¿De vez en cuando? ¿Una vez al mes? Es un trabajo que está realizando día y noche. Fíjate bien, hermano, ¿eh? Entonces, parece que su misión es hacer caer a cuantos más pueda, ya que como vimos en Job, ¿no? Todos conocemos la historia de Job. Dios le da la autoridad al enemigo para sacudir la vida de Job. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y asimismo, Dios le da la autoridad al enemigo para sacudir al mundo. Si lo creemos o nos parece bueno o malo, pues eso es irrelevante, ¿no? Realmente Dios así lo decidió. Y vemos en Juan 4, 8 al 11, ¿qué pasó aquí? ¿No? Vemos que Jesús estaba ayunando. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y toda la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Podemos ver que el enemigo tiene poder ¿sobre qué? Sobre todos los reinos de la tierra. Aquí la palabra de Dios nos está declarando, ¿no? Inclusive trata de tentar a nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender entonces lo que Dios también le ha entregado al enemigo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestro Señor Jesucristo? Las 3 veces que lo tenta, nuestro Señor Jesucristo lo vence. ¿Ok? Le demuestra que realmente estamos con Dios, ¿no? Si estás con el Padre, el enemigo no tiene nada contra tu vida. Entonces, y podemos ver hoy en día que esta palabra es verdad. ¿Cuántos hemos podido escuchar acerca de el caso de Jeffrey Epstein, ¿no? Donde se ven involucrados grandes gobernantes, ¿no? Inclusive hasta presidentes que hoy en día están gobernando en cosas tan atroces y tan fuertes, ¿no? Que pasa desapercibido de pronto, está tan frío el corazón del ser humano que una noticia como estas no puede impactar. Yo platicaba con un primo y le decía, ¿dónde están las marchas contra esto? De pronto vemos marchas por lo que sea, hermano, y defendemos muchas cosas. ¿Dónde están las marchas contra cadena de pederastía? Pareciera que el enemigo tiene inclusive sometido qué se marcha y qué no se marcha. ¿Qué noticia te puede presentar y no moverte el corazón? Pero aquí la palabra de Dios lo único que está pasando es que se está cumpliendo, amén. Porque nos decía que Él y la gloria de ellos, y que les ofrece a todos estos gobernantes mentiras, ¿no? Y los empieza a meter y vemos que el final, si ves tú cuál es el concepto de esto que sucedió, chantaje, mentira, tener a los políticos inmiscuidos en mentira para estarlos chantajeando. Esa operación de mentira solo puede ser de alguien. Entonces, resumiendo un poquito, somos bendecidos por Dios de manera increíble, hermano. ¿Qué más podemos pedir, no? Si todo fue creado para nosotros, para que disfrutáramos de toda la creación. ¿Ok? No solo Dios nos dio todas estas bendiciones, sino que también nos entrega a su Hijo. Piensa esto, hermano. Y esto estuvo planeado desde el principio del diseño, ¿eh? Dios ya sabía cómo se iba a manifestar todo y dice, voy a inclusive a dar a mi Hijo por nosotros. Imagina la importancia de tu vida para Dios, hermano. Entonces, identificar que el enemigo siempre nos ha querido robar la bendición y no descansa ni de día ni de noche hasta que terminemos rendidos a sus pies, ¿no? Por ejemplo,
No sé si te ha pasado hoy en día que de pronto estás viendo tus redes sociales, estás viendo ahí, scrolleando infinitamente y te sale contenido sexual. ¿No? ¿Y qué onda? O estás viendo la televisión, estás viendo cualquier programa ahí en la comodidad de tu casa y tenemos que empezar a incomodarnos con esta parte, hermanos. No podemos formar parte simplemente del resto del mundo, que hoy en día, pues bueno, le llega esto y se mete y sigue y entran en esta dinámica de mentira y de obscuridad del enemigo, amén. Tenemos que incomodarnos, el Espíritu Santo tiene que empezar a incomodarte, ¿no? Yo trataba de ver inclusive esta serie famosa, Malcolm, que sacó su nueva serie. Hermano, llegué al segundo capítulo y me pusieron otra vez la misma historia de, ¿cómo le dicen hoy en día? Inclusión. Ya, no pude verlo. Y no solo porque estén tus hijos o tu esposa, ¿no? O sea, debemos de incomodarnos, hermano, con todo esto que nos está bombardeando. Si te das cuenta, el 100%, ¿qué ha hecho el enemigo? Su trabajo bien hecho, bombardear, 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 bombardear. Encuentra tú un patrón dentro de todas estas series, ya va a haber inclusión a fuerzas, o sea, ya ni siquiera el personaje tenía que ver, o sea, el personaje que me pusieron inclusivo, o sea, Stevie, nada que ver con, y lo forzan hacia allá. Y ponen una imagen de hombre y un niño. O sea, lo ponen en la tele, hermano, y estamos tan desensibilizados que te lo chutas, lo ves y dices, está padre, y bueno, ya lo que sigue, ¿no? Y no hay a veces nada que nos incomoda, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con toda esta bendición que hemos recibido? ¿Qué nos toca hacer a nosotros, hermano? Sabemos que el enemigo ha estado buscando que no gustemos de esta bendición, pero vamos a regresar a la primera parte de Génesis 1:28, que Dios nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar. Simplemente esta palabra, lo que Dios nos quiere revelar con esta palabra, hermano. Y los bendijo Dios y les dijo que fructificar y multiplicaros, llenar la tierra y sojuzgarla, señorear los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muchas veces leemos la palabra y leemos el Génesis de corridito, ya me lo sé, Dios, el día 1, el día 2, el día 3, qué bonito. Nos seguimos de largo. Ahora que hemos tenido algunos la oportunidad de tomar las clases, nos damos cuenta de la importancia de lo que es escudriñar la palabra. Como cristianos, hermano, no podemos simplemente abrir nuestra Biblia pues porque me dijo el pastor que tengo que echarme mi devocional, a ver, pero ya me urge hacer el desayuno, entonces, 2 versículos, vámonos. La importancia de meditar cada fragmento de la palabra comienza a traer revelación a nuestra vida. Y fíjate, ¿qué significa fructificar, hermano? Significa principalmente, bueno, que las plantas den fruto, pero bueno, hablando metafóricamente, se usa para indicar un esfuerzo, trabajo que produce utilidad, resultados beneficiosos o provecho. ¿Ok? Sinónimos comunes es madurar, florecer. Entonces, ¿cuál es tu principal función que Dios te dio cuando te creó? Ya cuando te estaba diseñando, el propósito de tu diseño. ¿Qué te dice Dios? Fructificar. ¿Qué es qué? Dar fruto, hermano. Entonces, al igual que la tierra, ¿no? Dios le dio la bendición de crear, ¿no? Porque en Génesis 1:11 nos muestra cómo Dios también, Génesis 1:11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Entonces, quiero usar un poquito el ejemplo del árbol en esta parte. Quiero que entendamos
lo que es un árbol, ¿no? Todos los hemos visto, algunos nos ha tocado la bendición de agarrar un limoncito, un manguito, ese fruto rico, ¿no? De un árbol de primera mano, fresco, ¿no? ¿Qué sientes en tu paladar cuando te comes un manguito, ¿no? Es delicioso. Pero ahora piensa esto, ¿sí? ¿Cómo crece el árbol? Al mismo tiempo crece en dos direcciones. Crece hacia arriba y crece hacia abajo al mismo tiempo. No primero crecen las raíces y luego crece lo de arriba. Piensa esto, hermano, ¿eh? El árbol está creciendo constantemente, ¿en cuánto? En dos direcciones. Entonces, todos sabemos que las raíces de un árbol son lo que le ayudan a ¿qué? A soportar su peso, a aguantar los diferentes cambios de clima extremos que de pronto llega un viento o no sé, en el caso de las palmeras, pues bueno, algún tsunami, ¿no? Están diseñadas para soportar eso y las raíces cumplen esa función. Lo que le da vida, ese crecimiento de las raíces, ¿para qué? Para poder dar el fruto. Absorben los nutrientes necesarios para transformarlos en un alimento. Entonces, de la misma forma que los árboles necesitan crecer en dos direcciones, hermano, al mismo tiempo, para dar el fruto, nuestro diseño no es muy diferente. Haciendo una metáfora del humano con el árbol, nosotros seríamos lo mismo, necesitamos crecer en dos direcciones, hermano. ¿Sí me va siguiendo? Crecimiento hacia arriba. Es lo que crece el árbol, las ramas, lo que da el fruto, sería para nosotros lo que es el crecimiento, vamos a llamarlo físico, lo natural, lo que podemos ver, porque las raíces no las vemos. ¿Qué es lo que vemos del árbol? Pues esa parte que crece, el fruto que da, ¿no? Pero, por otra parte, lo que crece hacia abajo del árbol, que son las raíces. Y piensa en ese diseño. Dios también nos pensó igual que el árbol, para crecer en dos direcciones al mismo tiempo. Espiritualmente, las raíces sería tu vida espiritual, hermano. Si tu vida espiritual no está creciendo al mismo tiempo que tú creces en lo natural, ¿qué pasa con un árbol que no tiene una raíz bien cimentada? Va a llegar un viento y lo va a tirar, o va a dar un fruto que no va a ser rico, porque no está obteniendo los nutrientes necesarios. ¿Sí me va siguiendo, hermano? Entonces, siguiendo esta analogía de bendición, de fructificar, lo primero que necesita un árbol para crecer de manera correcta, ¿qué es? Agua. Pero hay algo muy importante, la zona donde está plantado el árbol. Si yo llego y planto un pino en el mar, ¿no? O planto un pino en el desierto, pues no va a dar fruto. Entonces, el primer punto que quiero que veamos para fructificar es plantado en el lugar correcto. Lo primero que necesita un buen árbol para dar fruto es estar plantado en el ecosistema favorable, en la tierra y el clima que lo beneficia. Al igual que los tipos de árboles fueron diseñados por Dios para estar en un lugar y un clima específico, asimismo Dios nos ha puesto en una tierra y en lugares favorables para que nuestras raíces puedan crecer. Muchas veces nos preguntamos, ¿estoy en el lugar correcto? ¿Estoy en la iglesia correcta? ¿Estoy en el trabajo correcto? A todos nos pasa, ¿eh? Merezco más, ¿no? Y luego si te comparas con el vecino, no, pues siento que sí estoy, me hace falta una camionetita de esas, Dios. Entonces, pon atención en esta parte. Colosenses 2, 6 al 7. Colosenses 2, 6 y 7. La palabra de Dios dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué dice aquí? Arraigaos y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Podemos ver, la palabra nos dice arraigarnos.
Tu raíz debe de ser ¿qué, hermano? ¿Dónde debe de estar tu raíz? En Cristo. Ahí debe de estar empezándose a fructificar primero en lo espiritual. Si recordamos el ejemplo del árbol, el árbol tiene que empezar a formar primero la raíz y la raíz tiene que encontrar el camino para tomar el agua necesaria o los nutrientes necesarios para hacerlo crecer. Asimismo nosotros. Entonces, ¿cuál es ese lugar correcto? Juan 15:1, ¿qué dice la palabra de Dios? Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué trabajo realiza un labrador, hermano? ¿No? Jesús, la vid verdadera, que es la fuente de vida. Amén. ¿Sí me va siguiendo? Jesús es el que nos va a dar la vida eterna. Gracias a Él, tú y yo vamos a poder tener una vida eterna. Amén. El labrador es quien cuida, cultiva, poda, supervisa la viña y se asegura de que produzca fruto. Somos una viña, somos arbolitos que tenemos que estar dando fruto. Lógicamente que el labrador, nos lo ha dicho la misma palabra, el árbol que no dé fruto, pues bueno, va a ser apartado, ¿no? Entonces, muchas veces queremos nosotros mover nuestras raíces, queremos plantarnos donde creemos que mejor nos conviene. Hace mes y medio vi la oportunidad de poder migrar, adquirir en otro trabajo, ¿sí? Platicando con un ingeniero que trabajaba supervisando hoteles y todo eso, me platicó y dije, suena bien, suena bien, o sea, de ahí somos Dios, ¿no? ¿Por qué no empezamos a echar raíces para allá, Dios? Porque veo que ese trabajo puede ser de beneficio, ¿no? Y entonces comienzas a empujar todo para que suceda, ¿no? Y entonces ahí empecé, hice los exámenes, los pasé, claro, pues soy bien inteligente, Dios, estás conmigo. Fíjense, no lo quería poner en manos de Dios, O sea, yo dije, de este trabajo está bien padre, Dios, fíjate, y convenciendo como cuando vas con tu papá, pero ve, el carrito no necesita pilas, papá, o sea, cómpramelo. Porque a veces estás en tu trabajo y dices, pero si estoy bien aquí, me siento menos. Mira lo que están haciendo los demás. No, Dios, sí necesito ir, vámonos, Dios, vente a orar. Hermanos, no. Pero Dios en una de las oraciones me reveló que no me iba a cambiar de trabajo. ¿Y qué hice, hermano? No, Dios, algo anda mal, pero mi corazón ya, fíjate cómo el espíritu, fíjate cómo el labrador te empieza a decir, tú estás plantado aquí. Pero es que si me llevas tantito para allá, yo también voy a dar fruto allá. Y vamos a diezmar más. Vamos a diezmar más, Dios. O sea, compara. ¿Qué sucedió? Lo terminé poniendo en oración. A mucho pesar y todo. Le dije a mi esposa, vamos a orar. Y fíjense, por eso la ayuda idónea, Lo primero que me dijo mi esposa es, ¿ya lo pusiste en oración? Yo no, ya me voy porque tengo mucho trabajo. Ahí nos vemos. Esa es tu ayuda idónea. Por eso Dios diseñó a la mujer, ¿no? Y ahí la mujer siempre llega en el momento exacto. Ponlo en oración. Ahí vas. Todo lo quieres poner en oración. Ya está dado, esto ya está dado. Ya Dios ya dio el primer paso, nada más falto yo y que me acepten. No sucedió, no me dieron el trabajo porque si pones en las manos de Dios, entiendes. Y cuando no me lo dieron, hermanos, no sentí ninguna frustración porque ya Dios me había revelado. Amén. No trates de plantarte en un lugar donde Dios no te quiere plantar. No trates de mover tus finanzas donde Dios no las quiere mover.
Por mucho que te sientas más inteligente que Dios, si Dios te ha puesto en ese lugar, es por algo y tienes que cumplir ese propósito de fructificar y bendecir. Amén. Entonces, este primer punto es plantados en el lugar correcto. Otra parte muy importante que necesitamos es las raíces tienen que absorber los nutrientes necesarios. Tu vida espiritual debe de empezar a absorber lo necesario para poder fructificar. Entonces, quiero leer un poco la exhortación que nos dan en Hebreos 5, 11, 4. Esta exhortación que nos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, fíjense esta palabra de exhortación, ¿no? Cómo Dios comienza a revelarnos y aunque tenemos mucho tiempo, queremos seguir llevando nuestras finanzas, nuestra vida, porque creemos que ahí Dios es mejor para nosotros, Dios, ¿no? Queremos mover, no solo trasplantarnos a un lugar, a una viña donde Dios no quiere, sino que nuestras raíces no terminan por absorber. ¿Y qué dice Dios? Siguen bebiendo leche, ¿no? Como niño pequeño, siendo que nuestras raíces ya deberían de estar pues bien plantadas. Ok, como último punto, vimos que necesitamos estar plantados en el lugar correcto. ¿Cómo vas a estar plantado en el lugar correcto? ¿Cómo lo vas a saber? Cuando tus raíces comienzan a ser Cristo y comienzas a poner todas tus situaciones en manos de Dios. ¿Estás llevando todo en oración a Dios o solo lo que te conviene? ¿Estás llevando todas tus situaciones a lo que Dios te da o solo lo que te conviene, hermano? Necesitas estar seguro. ¿Cómo vas a estar seguro de que estás plantado en el lugar correcto? El Espíritu Santo y Jesús te lo van a revelar y ellos te van a mover, porque el labrador, si quiere mover una planta de una viña a otra, la va a mover, pero no la va a mover si opone resistencia a la planta. Entonces, y para dar fruto, ¿sí? Fruto de bendición, vemos que la tierra, ¿sí? bebe la lluvia, cae sobre ella, produce hierba y produce beneficio para los demás, para el labrador, le da bendición. O sea, ¿qué hacemos con la bendición que Dios nos ha dado? Es de, ya Dios me diste el mar, vámonos al mar, vamos a disfrutar. No, es hacer exactamente lo que hace el árbol. Recibe la bendición, recibe el agua y da fruto de bendición para todos los demás. Entonces, escuchaba yo en una predicación que uno de los errores que cometió Sodoma y Gomorra, sabemos que, bueno, pecaron. Ezequiel 16, 49, 50 nos va a ayudar a entender cuál fue también uno de los errores de ellos por los que Dios se molestó tanto con ellos. Ezequiel 16, 49, 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciada de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi las quité. ¿Qué pasó? Hoy en día, si tú analizas tu vida, la viña donde Dios te plantó, el país donde Dios te plantó, somos súper bendecidos. No nos reunimos, juntamos comida y comemos hasta saciarnos el mexicano. No tienes la bendición de juntarte en fin de año y comer 3 veces ensalada de manzana y al otro día otras 5. ¿No es una bendición, hermano? Hay países que no lo tienen. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Tenían lo mismo que tú y yo, Bendición de dinero, a lo mejor
pero tenían todo, lo tenían todo. ¿Y qué dice aquí? No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea, recibían, no daban fruto para nada. Esa es nuestra función, dar fruto, hermano. Tienes que verte como parte de la creación. Sí tenemos un lugar privilegiado, pero no eres muy diferente a la tierra o a los árboles. Tu diseño es el mismo. Crecer en dos sentidos al mismo tiempo para dar fruto. Amén. Entonces, aunque no veamos, el árbol trabaja su crecimiento de raíces con esfuerzo, dedicación diario. Tiene que romper el suelo y las diferentes capas para lograr anclarse. Y uno de sus principales propósitos es adentrarse más profundo para tomar agua y los minerales que se encuentran en las partes más profundas del subsuelo. Si tú sabes, las raíces van rompiendo el suelo y para poderla romper lo van haciendo día con día con día. Para poder romper cualquier cadena, cualquier pecado, tenemos que trabajar igual que el árbol. Diario tenemos que estar rompiendo para lograr anclarnos al agua viva. Ríos de agua viva correrán de ustedes, dice la palabra. Entonces, gracias a Dios, hermanos, por esta palabra. Gracias porque podemos recibir de su bendición. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a decirle a nuestro Dios que gobierne nuestra vida, ¿sí? Vamos a pedir a Dios en esta mañana que queremos ser esos árboles, ¿sí? Plantados junto a ríos, ¿sí? Queremos que nuestras raíces, nuestro espíritu sean anclados a Él. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, Padre bendito, porque nos has permitido escuchar de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, porque todo lo que creaste, Padre bendito, todo ese diseño, todo ese esfuerzo, Señor, nuestros ojos lo han podido ver, nuestros sentidos lo han podido disfrutar, Señor. Gracias por nuestros sentidos. Gracias porque podemos degustar, Padre bendito, los alimentos, Señor. Porque podemos oler, Padre bendito, porque podemos oír, Señor. Porque podemos sentir, Padre Santo. Muchas gracias. Porque tu diseño fue perfecto, Señor, pensando en nosotros, Señor. Gracias porque nos has amado desde el principio. Dale gracias a Dios, hermano, y dile gracias, Señor, por todas las bendiciones que he recibido, Señor, de tu mano poderosa, Dios. Enséñanos, Jesús. Enséñanos, Jesús. No queremos ser igual que ayer, Padre bendito. Queremos esforzarnos para que nuestro espíritu sea edificado, Señor. Muéstranos el lugar donde debemos estar plantados, donde debemos echar raíz, Señor. Trae tu reino, Padre bendito, a nuestra vida. Trae tu reino, Padre Santo, a mi familia, Señor. Trae tu reino, Padre Santo, a mi trabajo, Señor. Necesitamos de ti. Tú nos das agua viva, Jesús. Si has tenido dudas de dónde has sido plantado, hermano, tráelo delante de Dios en esta mañana y dile: Señor, trae claridad a mi vida, Señor. Quiero ser plantado donde tú has diseñado que sea plantado, Señor. Si he sido necio, Señor, perdona, Padre bendito.
Ayúdame a ser plantado en el lugar correcto, Señor. Entrego a ti mi vida, Señor. Todo lo que soy, Dios. Señor. Queremos dar fruto. Enséñanos, Jesús, a dar fruto. Entregamos todo lo que somos, Padre bendito. Derrama de tu Santo Espíritu sobre nuestras raíces. Derrama de tu agua viva sobre nuestras raíces, Señor. Anhelamos más de ti. Ponemos en tus manos, Padre bendito, esta iglesia, Señor. Nuestros pastores, Padre bendito, nuestros líderes, Señor. Confiados estamos, Padre bendito, en que tú, Señor, tienes el control de todo y de todos, Señor. Confiados estamos en que tú tienes el control sobre nuestras vidas. Ayúdanos a fructificar, Jesús. En el poderoso nombre que es sobre todo nombre, damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.